Hola y bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Como ya saben, hoy es viernes y intento sacarle siempre algún videito para ampliar nuestros conocimientos, puede ser de historia, geografía, etcétera. Cualquier cosita que nos ayude a conocer el mundo en que vivimos y qué sucedió hace unos años atrás. Hoy les voy a hablar sobre una asociación sin fines de lucro que se llama Autonomía Concertada para Cuba. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso con el título que le has puesto a tu video? Que dice, tengo aquí anotado el título, hermano, para que no se me olvide. ¿Tienen derechos los cubanos a la nacionalidad española o un por ciento bien elevado a la nacionalidad española? Pero no te vayas del video que te lo voy a explicar ahora mismo. Bueno, antes de entrar en materia, como siempre, los invito a que se suscriban a mi canal. Ese botoncito que está debajo que dice suscribirse no les cuesta absolutamente nada y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenidos. ¿Por qué no? Un like, un me gusta también me ayuda, así el video navega muchísimo mejor por YouTube. Bueno, esta asociación básicamente tiene interpuesta una demanda en la Audiencia Nacional de aquí, de España, con el objetivo de que se declare inconstitucional el artículo número 9 del Tratado de París. Oye, que del Tratado de París del año 1898, ¿vale? Donde Estados Unidos obligó a España a despojarse de entre algunos territorios, Cuba incluyendo. ¿Quieres saber un poquito más del Tratado de París? Te lo voy a dejar acá en la descripción de este video. ¿Qué significa eso que se declara inconstitucional? Bueno, que eso llevaría a que un por ciento muy elevado de cubanos pudieran solicitar la ciudadanía española ya por haber sido descendientes de españoles. Recuerden que antes de la firma de ese tratado, todos los habitantes que estaban en la isla de Cuba eran españoles, ¿ok? Y la Constitución española, si no tengo mal el dato, si alguien si lo tengo mal me lo corrigen, pero estoy seguro que es así. Son españoles los que nacen en España, por supuesto, y los hijos de españoles de origen, ¿ok? Entonces, vamos a leer acá el artículo, a conocer un poquito de esta asociación. Se los voy a leer bien rápido. Les voy a hablar de la persona que está ahora mismo liderando esta asociación. Es un cubano, se llama Michael Aristas Salado. Nació en La Habana, barrio del Vedado, en el año 1986. Salió de Cuba en el 2008 antes de recibirse como abogado. Y desde su salida ha vivido en Miami, España, y desde, bueno, hace 2 años está en Chicago. En 2022, Aristas Salado asumió la presidencia de la Asociación Sin Fines de Lucro Autonomía Concertada para Cuba, fundada en París en el año 2012 por el profesor Fernando Núñez. Fue este el punto de partida de combate de hoy, es decir, de lo que se está haciendo hoy. El reconocimiento por el Estado español de la nulidad del artículo 9 del Tratado de París del 10 de diciembre del año 1898, que básicamente obligó a España a despojar de la ciudadanía española a toda la población cubana y puertorriqueña. El primero en trabajar este tema, ahora voy a citar palabras del propio Michael Aristas. El primero en trabajar este tema fue el cubanoamericano residente fallecido en Miami, José Ramón Morales, quien comenzó a principios de este siglo y con mínimos recursos con un blog que se llamaba Cuba Española. José Ramón tenía la certeza de que, es decir, los cubanos habían sido despojados arbitrariamente de la ciudadanía española por un artículo introducido por Estados Unidos en el Tratado de París que puso fin a la guerra cubano-hispanoamericana, que en realidad sería cubano-hispano-estadounidense, ¿no? Porque América es todo el continente. Luego, desde París, otro cubano, Fernando Núñez, retomó el tema y realizó una investigación minuciosa de la compleja situación política de Cuba a finales del siglo XIX. Es esto lo que ha precedido a mi interés por estas cuestiones y la razón por la que he asumido la continuidad del trabajo precedente, esta vez desde el ámbito del derecho, tratando de llevar a los tribunales españoles el tema de la ilegalidad del tratado mencionado. El artículo 9 del Tratado de París obligó a España a decretar la desnaturalización masiva y forzosa de sus propios ciudadanos de Cuba y Puerto Rico, todos españoles originales por mandato constitucional. Primero, porque la mayor parte de la población no quería la independencia, contrariamente a lo que dicen los mitos fundacionales de la República Cubana. Fundada en el año 1902 fue que se fundó la República de Cuba. Segundo, por la necesidad que el Estado cubano naciese con ciudadanos nuevos. Pero lo cierto es que ningún Estado tiene la capacidad jurídica para traficar con la ciudadanía de sus habitantes mediante un tratado con un tercer país. Y
en este caso con Estados Unidos, tal y como sucedió en el año 1898 en París. Ambos eran territorios españoles cuya soberanía española se basaba en el derecho castellano, fundamentado por tres institutos jurídicos articulados: hallazgo y conquista, donación y pontificia, y por último tratados con la potencia rival, en este caso Portugal. Y en virtud de ese derecho castellano y común europeo, estos territorios fueron incorporados a la corona Castilla, algo que coloca a los nativos de la isla de Cuba y Puerto Rico y a sus descendientes como súbditos del rey de España. Cuba y Puerto Rico nunca fueron colonias. Sigo con las palabras de Mike. El Tratado de París es un acuerdo vinculante entre Estados Unidos y España. El Estado cubano es inconsecuente con el tratado, así con ese dicho tratado. Es más, a ojo del tratado no existen ni cubanos ni puertorriqueños, sino súbditos españoles nacidos y residentes en los territorios cedidos o renunciados. No obstante, la Constitución de 1902 impone la naturalización masiva y forzosa de toda esa masa apátrida de españoles desnaturalizados. Continúo con las palabras de Mike. La única manera legal de pleitar este contencioso era haciendo una petición que realicé, inicialmente presentándola en el consulado español en Miami. Esperé 3 meses hasta que recibí la negativa del ministro de Relaciones Exteriores español, que argumentaba que el tratado de 1898 no permitía este tipo de denuncia, ignorando, por supuesto, que el famoso artículo 9 era y es inconstitucional. Esto nos dio la posibilidad de recurrir su negativa, de modo que la petición ha salido del control político estatal para recaer en el control judicial. Esta es la primera vez en 125 años que se recurre a este tratado. La demanda ha sido llevada por nuestro abogado Emmanuel Olivas Díaz a la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, sección cuarta, desde el pasado 20 de octubre del año 2023. El tribunal ha requerido a la parte actora, es decir, al demandante, que presente en 20 días el escrito de demanda. Uno de los resultados de este caso es que inexorablemente habrá un pronunciamiento del Estado español acerca de la validez de este artículo. Por supuesto, en caso de negativa, elevaremos la petición al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, que es muy puntilloso con el cumplimiento de la legalidad. El hecho de que tengamos a ese tribunal implica un peso más que obligará al Tribunal Constitucional al más estricto cumplimiento de la legalidad vigente. La declaración de nulidad del artículo 9 sería un logro sin precedente en la historia de España. Es de justicia traer a casa a los españoles expulsados en Cuba y Puerto Rico, que tienen los mismos derechos que aquellos descendientes de los sefaríes expulsados de la península desde el año 1492 y admitidos ahora como ciudadanos después de 5 siglos. Y aquí termino con lo que ha expresado la persona que está liderando este proyecto, Mike Aristas Salado. Bueno, en mi criterio, señores, les voy a compartir rápido mi criterio porque no quiero hacer muy largo este video. Y aquí yo tengo algunos apuntes. Bueno, señores, estamos hablando de que un porciento bien elevado de la población cubana pudiera solicitar nacionalidad española si esto se cumple. Yo tengo que decir de que es bastante difícil. Vamos a hablar bien claro. Ellos están conscientes de que es bastante difícil lo que están llevando a cabo, pero no hay peor gestión que la que no se haga. Más puede ser un precedente para que tal vez no hoy ni mañana, pero en un futuro y no muy lejano, pues se mueva un poquito más los cimientos. Uno nunca sabe, pero si no se hace algo, se queda así para toda la vida. Yo, por ejemplo, desconocía incluso desconocía del Tratado de París. Nos dieron muy por encima en la escuela. Esa parte de la historia no profundizaron mucho, pero imagínense ahora, yo tengo aquí unos apuntes de lo que puede repercutir eso para la sociedad cubana de hoy en día. Millones de cubanos siendo ciudadanos españoles. Aquí yo tengo que, bueno, muchos vendrán para España, pero no todos. No todos los cubanos quieren salir de Cuba. Ojo, muchos se quedarán en Cuba, pero bueno, tener un pasaporte con tanto valor, ya que son muchos los países a los cuales puede viajar sin necesidad de pedir visado. Pasaporte español es uno de los que está en la punta del ranking. Incluso tiene más valor adquirido, para decirlo de una manera, que el mismo pasaporte de los Estados Unidos, para ponerte un ejemplo. Gran parte de esos cubanos nacionalizados españoles
usarán dicho pasaporte para viajar a países vecinos con el objetivo, bueno, comprar cosas que ya sabemos que muchos cubanos salen para países que están cerca, compran cualquier cosa, ya sea artículos de comida o no de comida, ropa, zapatos, lo que sea, porque en Cuba hay escasez y hay necesidad de todo. Entonces, o montan sus tiendas o se las abastecen a los que tienen las tiendas. Llevaría un tipo de negocio así como el que se está llevando, o perfectamente pueden venir a España, porque por supuesto son españoles, trabajar una temporada. Aquí hay temporadas estas de la fresa, algunas cosechas, ¿no? Que es por temporada y se buscan temporeros. Pueden trabajar en hostelería, que también hay temporadas altas en las hostelerías donde buscan personas para trabajar. Pueden trabajar en la construcción, pueden venir, pasarse un tiempo, unos meses, un año, etc., lo que deseen, trabajar. Aquí estarían cobrando en euros. Claro, en Cuba el euro es una moneda fuerte, con lo cual un salario mínimo aquí para un cubano cuando se regrese ese dinero o esa gran parte del dinero, algunos gastos tendrá acá, pues es un dinero fuerte que va a tener allá. O lo puede hacer en cualquiera de los países de la Unión Europea, porque es español y como está el convenio de los países de la Unión Europea, tiene permiso de trabajo en cualquiera de los países de la Unión Europea. Se le abre muchísimo el campo, son muchos los aspectos. También tengo que mencionar que, vamos a darle un poco de luz aquí que no me veía, también tengo que mencionar que son ciudadanos españoles, serían con otros derechos, lo cual la represión que sufre el pueblo cubano por ese régimen dictatorial sería distinto con respecto a un ciudadano europeo, a un español. Sería distinto y habría que respetarle sus derechos. Es otra historia y esto pues llevaría a otro matiz. Ya se pueden imaginar y déjenme acá en los comentarios todo lo que ustedes quieran desear en sus comentarios. Recuerden, comentarios que no sean ofensivos, porque yo tengo un filtro, además los voy a eliminar. Me llega a mí primero antes de ser publicado. Los voy a eliminar. En la base de respeto, todos los comentarios son aceptados. Lo dejo aquí. Voy a dejarles con las palabras del mismo Michael Aristas Salado, donde él lo sintetiza y explica muy bien todo el proyecto que están llevando a cabo de esta asociación. Bueno, decía que el título de la conferencia, el título que se ha escogido para la conferencia es si Cuba puede ser una comunidad autónoma. Y debo recordar que Cuba y Puerto Rico dejaron de ser españoles como autonomías del reino. Es decir, fuimos las primeras autonomías dentro de España. Y dejamos de ser españoles por el Tratado de Paz de 10 de diciembre de 1898, que pone fin a la guerra hispanoamericana. Pero este tratado, sumamente oneroso para España, ataca a España en dos pilares fundamentales de la soberanía. Uno es el poder político, porque le indica a España quiénes pueden ser o no ciudadanos españoles. Históricamente es el Estado quien decide quiénes son sus ciudadanos. Tiene que ver con el derecho interno, con el derecho, como decía Marqués de Olivares, es un problema de derecho municipal, no es materia de tratado. Es una relación jurídica que se establece entre el Estado y el ciudadano, y no puede venir un tercer Estado a decir quiénes pueden ser ciudadanos españoles o no. Entonces, el artículo 9 del Tratado de Paz obliga a España a desnaturalizar de manera masiva y forzosa a los ciudadanos españoles originarios en Cuba y Puerto Rico. Es decir, por razón de su residencia, lo cual es una inconstitucionalidad y es algo tan arbitrario e ilegal que 125 años después nosotros estamos luchando en los tribunales de justicia para que ese artículo 9 sea declarado nulo y por lo tanto todos sus efectos se retrotraigan al momento anterior al canje de la ratificación. El otro elemento que el Tratado de París ataca a España es en la integridad territorial. El artículo 1 obliga a España a despojarse de parte de su territorio, de su territorio nacional. Cuba y Puerto Rico, en tanto autonomías dentro de España, eran parte del territorio español. Y esto el juez, por ejemplo, el juez Dillard, que fue uno de los jueces que emiten un voto particular en el tema del Sahara Occidental, tiene una definición extraordinaria sobre lo que es el derecho de la tierra de nadie, que es el principio por el cual Cuba y Puerto Rico entran a formar parte del Reino de Castilla. Yo siempre he dicho que los cubanos fuimos españoles antes que los navarros, porque Cuba y Puerto Rico quedan incorporadas a la corona de Castilla
y después lo que se convierte en España. Bueno, decía que el artículo 9 del Tratado de Paz dispone que los españoles de Cuba y Puerto Rico dejan de ser españoles a no ser que se inscriban en un registro. Pero ahora yo les pregunto, o sea, Cuba, bueno, sobre todo Cuba, salía de una guerra. Entonces las personas que se registraron en que se inscribieron en este registro son las personas que podían leer y escribir, que leían la Gaceta y que se enteraron que podían hacer, por supuesto, esa inscripción, pero esto no fue algo que estaba al alcance de todo el mundo. No muchas personas ni se enteraron que fueron sencillamente despojadas de su ciudadanía. España decretó la desnaturalización masiva y forzosa de sus propios ciudadanos sin intervención judicial, sin debido proceso, sin notificación. Es decir, es una violación en toda regla del derecho de las personas. La ciudadanía es un derecho sinalagmático, lo cual implica que hay derechos y deberes para ambas partes. En el caso del Estado, el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Y en este caso, estamos viendo que los ciudadanos españoles quedaron en un estado de indefensa, totalmente. No había ni tampoco forma de recurrir esta decisión. Las primeras sentencias que tratan sobre el Tratado de París datan del año 1904, emitidas por el Tribunal Supremo de España. Y sencillamente son unas sentencias que niegan el derecho de pensión de ciudadanos españoles por el hecho de no haberse inscrito en este registro de marras, creado además por intervención extranjera. España tampoco se quedó con copia de este registro, por lo tanto España no sabe ni siquiera quiénes son los ciudadanos que decidieron seguir siendo españoles. Entonces, esto es altamente inconstitucional e ilegal. En más de un siglo que lleva, además que el tratado está vigente, nunca se ha recurrido este tratado. Y ahora hemos decidido recurrir el artículo 9, pedirle al tribunal, a los tribunales españoles que declaren el artículo 9 inconstitucional y que permitan que los descendientes de estos españoles que fueron desnaturalizados pues accedan a la ciudadanía de sus mayores. Por supuesto es un reto, será un reto demográfico, un reto económico, de todo tipo, pero estamos absolutamente convencidos de que es una ilegalidad que debe ser subsanada de manera inmediata además. Es decir, que no, ni siquiera pedimos que se pongan escollos, que sencillamente los descendientes de nuestros mayores podamos acceder a la ciudadanía española sin mayores dilaciones. En Cuba y Puerto Rico tenía vigencia la Constitución de 1876, cuyo artículo primero, además esto es una tradición que arranca en 1812 con la Gaditana, la Constitución define quiénes son los ciudadanos españoles. El artículo 1 dice, son españoles todos los que nazcan en territorio español o todo hijo de padre o madre española, con lo cual los cubanos y los puertorriqueños somos españoles de pleno derecho por doble vía. Una, porque nuestros padres, nuestros abuelos son españoles, y dos, porque nacimos en territorio español. Este título primero de la Constitución del 76 se hace extensivo a Cuba y Puerto Rico por un decreto del gobierno de abril de 1881. Es decir, si yo extiendo la vigencia de la Constitución, por supuesto extiendo la vigencia de su articulado. Y toda persona que nazca a partir de 1881 en territorio cubano y puertorriqueño es automáticamente ciudadano español de pleno derecho. Y esto es una de las cosas que la jurisprudencia española ha equivocado. La jurisprudencia española considera que Cuba y Puerto Rico tienen la categoría, o sea, en relación con el territorio del Sahara español. Y esto es un error importante. Comienza en el año 90, en finales del siglo XX, con una sentencia del Tribunal Supremo, donde dice específicamente que los territorios de Cuba y Puerto Rico tienen la misma consideración que el Sahara español. Y esto es un error, porque el Sahara español es un territorio bajo administración española, pero Cuba y Puerto Rico son territorios españoles de pleno derecho, en los cuales se hace extensiva la ley de registro civil, la ley de enjuiciamiento, o sea, leyes civiles fundamentales que solo van a regir para ciudadanos, donde además los tribunales de justicia se equiparan completamente a los tribunales de la península.
¿Qué hemos hecho nosotros? Sabemos que el artículo 9 es inconstitucional. ¿Cómo lograr una declaración del Estado español acerca de la constitucionalidad de este artículo? La única vía es la petición. La petición es un derecho fundamental que está reconocido en la Constitución española y está regulado por ley orgánica. Y en esa petición, con todo el argumentario jurídico, además probamos que Cuba y Puerto Rico son territorios españoles, probamos además que los naturales de Cuba y Puerto Rico somos ciudadanos españoles de pleno derecho, que fuimos desnaturalizados de manera ilegal, sin siquiera darnos notificación alguna, y además esa ciudadanía es traficada en un tratado. Los tratados no deben traficar la ciudadanía. La ciudadanía es un derecho que es del Estado y del ciudadano. Ningún tercer Estado tiene capacidad para regularla. Ni siquiera el Estado puede causar la pérdida de la ciudadanía motu propio, sin causa. Porque ya hemos dicho, la nacionalidad es un derecho que va con la persona. O sea, es algo que nace con nosotros. No depende del Estado darnosla ni quitarla. Entonces, ¿cómo lograr una declaración sobre la constitucionalidad de este artículo 9? Bueno, la petición es un derecho fundamental y nosotros hicimos una petición al Consejo de Ministros para que denunciara el artículo 9 del Tratado de Paz. La denuncia es una institución del derecho internacional y por la cual un Estado declara unilateralmente que un tratado o un artículo del tratado deja de tener efectos por considerarse lesivo o cualquier otra causa. Increíblemente, en menos de 3 meses recibimos respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores que negó la petición, pero es mucho más fácil recurrir una orden del Ministerio de Asuntos Exteriores que el silencio administrativo. Entonces, en abril de este año, presentamos el recurso contencioso contra esta orden y en octubre tuvimos la excelente noticia de que fue admitido a trámite. Por lo cual, en estos momentos, por primera vez en 125 años, hay un pleito en los tribunales españoles que obligará al Estado español a tomar una decisión acerca de la constitucionalidad de este artículo 9. Pero además, hay un elemento importante. Implica que no nos hemos olvidado que ahí está el problema y que hay que resolver ese problema. Y por supuesto es de justicia que se reconozca la ciudadanía española originaria de cubanos, de los descendientes de estos españoles en Cuba y Puerto Rico, cuya ciudadanía fue sencillamente cercenada sin mayores preguntas. Por supuesto, hemos prevenido que será una lucha ardua y bastante empinada, pero estamos dispuestos a llegar hasta Estrasburgo. Toda la jurisprudencia europea defiende el derecho inalienable a la ciudadanía. Y yo pienso que el camino, si bien será arduo, si bien será muy empinado, pero creo que será victorioso, porque tenemos el derecho a nuestro lado. Pero lo más importante es que aun cuando no logremos lo que queremos, habrá unos mínimos y unos máximos, evidentemente. Vamos a obtener un pronunciamiento jurisprudencial, vamos a obtener una sentencia que quizás ahora no, pero formará parte de una base y que en el futuro puede de nuevo retomarse. El punto está en que la idea va a seguir, va a seguir ahí, viva. Lo que yo quisiera es que cuando este caso llegue a instancias superiores en los tribunales, tanto europeos o españoles, si no fuera posible, que exista, que las personas, la sociedad española y también las sociedades cubanas y puertorriqueñas conozcan que esto es una opción, conozcan además que su ciudadanía puede ser cercenada, que es de derecho que se les reconozca la ciudadanía española. El caso de Cuba y Puerto Rico es un caso que es especial dentro de Hispanoamérica. O sea, fueron los últimos territorios españoles y por lo tanto viven la constitucionalidad española. El siglo XIX español no se puede entender si no se entienden con las Antillas españolas. Y yo pienso que esto es algo que debemos recordarnos nosotros, cubanos, puertorriqueños y también los españoles. Muchas gracias. Por último, añadirle a este video que
ayer mismo estuve hablando con él, donde me ha dicho que, voy a citar sus palabras, hemos recibido respuesta de la parte demandada. Básicamente han dicho lo mismo que en su momento dijo el propio ministro. Uno, que no conviene políticamente. Dos, que el tratado no contiene provisiones que permitan denuncias del artículo número 9, porque solo se puede denunciar el artículo número 15. Y bueno, lo que sigue es que, aunque la sala puede dictar sentencia si así lo estima, si así lo estima conveniente, el próximo paso sería que anuncie la fecha del juicio. Así que bueno, ya aquí voy a cerrar el video. Quería hacer este video porque yo desconocía de esto, de todo este movimiento, y me gustaría que, como mismo, vamos a seguir dándole luz acá, que se me va la luz, como mismo, me interesa conocer, ya cada cual tenga su criterio y su forma de pensar, si está de acuerdo o no, cada cual que sea libre de pensamiento, pero sé que muchísimos cubanos desconocen toda esta parte de la historia que no nacieron en Cuba, pero además que desconocen de esto que está sucediendo ahora, que no es de hace, es con algo que sucedió hace 125 años, que se desnaturalizó, se quedaron a patria todos esos españoles que estaban en Cuba y Puerto Rico, y que ahora mismo se está retomando un camino judicial para ver si se puede restaurar el daño que se hizo en aquel momento o parte del daño que se hizo en aquel momento, porque fue una gran pérdida para España haber perdido principalmente Cuba, pero no podemos dejar de lado también a los hermanos puertorriqueños. Para todas aquellas personas que quieran abundar un poquito más, saber un poquito más del tema, pues acá revisen la descripción del video, que les voy a dejar enlaces interesantes, la plataforma, contacto directamente con Mike Terrarista, tengo el permiso de él, un Telegram donde ahí exponen muchísimas cosas interesantes. Yo les dejaré todos los enlaces aquí, revisen en la descripción del video, pero también pueden comentar, de igual forma yo los puedo dirigir directamente. Tengo el permiso de Mike Terrarista, que me dijo que cualquier duda, cualquier persona que quiera, van directa a la plataforma y ahí les abordan todas las dudas que tengan. Así que nada, hasta aquí los dejo en el video. Manita hacia arriba y como siempre les digo, nos vemos en un próximo video. Chao.